Hola de nuevo amigos y amigas, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento de las resistencias variables en los circuitos electrónicos. Aquí vamos a introducir un nuevo elemento de comprobación de los circuitos que es un ómetro para medir la resistencia. Sería lo equivalente pues al típico polímetro que todos utilizamos en nuestras mediciones. El primer componente que vamos a ver va a ser una célula fotoeléctrica. Una célula fotoeléctrica, la función suya es la de variar la resistencia en función de la luz recibida. Vamos a realizar un circuito de comprobación muy básico. Únicamente vamos a incluir la propia célula fotoeléctrica con una fuente de iluminación y, como hemos visto en la introducción, un ómetro para medir su resistencia en función de los diferentes grados de iluminación que lleve la misma. Conectamos la célula al ómetro. Ya lo tenemos conectado. Conectamos el mismo y ahora vemos cómo, incidiendo más o menos luz sobre la célula, la resistencia de la misma varía. Disminuye conforme más iluminación tiene y aumenta cuando menos iluminación tiene. En este esquema apreciamos dónde está la célula LDR. Lo que vamos a ver ahora son resistencias variables que funcionan por medio de la variación de temperatura. La primera que vamos a ver sería una resistencia PTC. Estas resistencias tienen la particularidad de que la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura y a la inversa la resistencia disminuye cuando disminuye la temperatura. Son sondas muy utilizadas para todo tipo de control de temperatura, termostatos, etc. La siguiente sonda que vamos a ver se trata de una sonda NTC. Esta sonda es similar a la PTC, pero en este caso la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Y también a la inversa, cuando la temperatura disminuye, la resistencia aumenta. En este esquema podemos apreciar dos sondas de temperatura como las que hemos visto antes y además podemos observar cómo funcionan como divisores de tensión, como vimos en el caso de las resistencias. Vamos a volver a probar un potenciómetro también, como el caso de las resistencias, pero en vez de ver cómo dividía la tensión, aquí lo que vamos a ver es en el ómetro cómo, según lo regulamos, varía la resistencia del mismo. Vamos a ver también otro ejemplo de resistencia variable, como podría ser un transductor de presión. Simulamos también el circuito, colocamos el ómetro y vemos cómo al disminuir la presión disminuye también la resistencia y al aumentar la presión aumenta la resistencia. Por último vamos a ver el varistor, una resistencia variable de protección. Ver los circuitos y las explicaciones más ágiles, y como esto no se trata de un tutorial de cómo utilizar el simulador de circuitos, lo que haremos es que ya tendremos
los mismos previamente realizados y pasaremos directamente a la explicación de los mismos. En este caso lo que vamos a explicar es el funcionamiento del varistor como elemento de protección en un circuito electrónico. Aquí tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios, un fusible de protección, lo que sería el circuito en sí, aquí representado por una lámpara con sus amperímetros y el voltímetro correspondiente. Bien, simulamos el circuito y vemos cómo se alimenta el circuito con su consumo, su tensión de 12 voltios y funciona perfectamente, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué ocurriría si tenemos un pico de tensión, en este caso representado por esta fuente de 100 voltios, en el mismo circuito. Vemos cómo el fusible ya está indicándonos con este cambio de color que la intensidad que está pasando se ha elevado. Por el circuito nos pasa medio amperio. Aquí tenemos los 100 voltios representados, con lo cual este circuito se habría puesto ya en peligro. ¿Qué ocurriría si tenemos el varistor instalado? Conectamos el varistor, volvemos a provocar el pico de tensión y vemos cómo inmediatamente se ha fundido el fusible y nos ha protegido el circuito. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es que al aumentar la tensión, la resistencia del varistor ha disminuido, con lo cual nos ha provocado aquí un cortocircuito. Ese cortocircuito es el que ha provocado el aumento brusco de la intensidad y ha hecho saltar el fusible, protegiendo nuestro circuito. Ahora vamos a hacer la simulación en cámara lenta para que esto lo apreciemos mejor. Reponemos el fusible, tenemos conectado el varistor, provocamos el aumento de la tensión y ahora paso a paso vamos viendo cómo aumenta la intensidad que pasa a través del varistor. Nuestro circuito sigue protegido y aquí vemos cómo inmediatamente funde el fusible. La intensidad, como veis, se ha elevado considerablemente y nuestro circuito continúa protegido. Ya ha fundido el fusible, con lo que los valores empiezan a disminuir. Luego ya vemos aquí y apreciamos cuán importante es el varistor en la protección de un circuito electrónico. Aquí en el esquema podemos apreciar a la entrada de corriente dos varistores para proteger el circuito. Aquí terminamos este vídeo sobre resistencias variables y amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo.